Y bueno, también lo vamos a poner en casita. Y así que nos comencemos, Chandler. Bien, bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias a Lisa por la presentación, Kerry también. Sí, mi nombre es Chantal Miller, soy gerente de programa en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Políticas y Mercados de Electricidad y soy co-presentador de la sesión de hoy con Jeremy Twitchell, quien es analista de investigaciones de energía en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico. Hoy hablaremos sobre prácticas de vanguardia para el modelado, almacenamiento y la planificación integrada de recursos. Esta capacitación cubre prácticas para incorporar almacenamiento de energía distribuida y a escala de servicios públicos y planes de recursos integrados o IRPs. Mejorar el modelado del almacenamiento y revisar el tratamiento del almacenamiento de IRP. Y lo haremos primero guiándolos a través de las preguntas que abordamos en esta capacitación, lo que informó este trabajo, cómo encajan los IRP en el contexto de la planificación integrada de la red, qué son los IRPs, por qué comprender los desafíos de integrar el almacenamiento de los IRPs es crucial y orientar para revisar los IRP para las prácticas de modelado de almacenamiento. A continuación, les mostraremos el almacenamiento, dos secciones más grandes de prácticas integradas de almacenamiento que cubriremos, que son las entradas y suposiciones de almacenamiento y los modelos de planificación de recursos. Esta primera sección cubre las entradas de modelo, como el tipo de tecnología, los supuestos de costos y la integración de almacenamiento y el pronóstico de carga, que se alimenta en la segunda sección que cubre cómo el modelado de IRP integra estos componentes y calcula los beneficios del almacenamiento. Luego, les mostraremos el almacenamiento que se seleccionó en las carteras preferidas y qué impulsores afectaron la selección. Y finalmente, eso nos llevará a oportunidades de mejora, algunas recomendaciones de nosotros y los estados de las preguntas que pueden hacer sus empresas de servicios públicos. Es que las preguntas que abordan en esta capacitación son las que identificamos como componentes claves de los supuestos de entrada de almacenamiento y la integración del modelo. Por eso verán estas preguntas desarrolladas un poco más, con un poco más de detalle a medida que avanzamos sección por sección. Estos son parte de las entradas y las metodologías de almacenamiento y también de la sección de planificación de recursos, por lo que revisaremos a medida que avanzamos en las diapositivas. Para estas preguntas, esta capacitación fue informada por cuerpos de trabajo del Berkeley Lab y el PNNL que abordan las prácticas de almacenamiento de energía y los IRPs. Por lo tanto, el PNNL completó un estudio en 2019 que examinó como 21 empresas de servicios públicos en Estados Unidos están tratando el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos y los IRPs y tiene un estudio próximo que trata de identificar las prácticas de las empresas de servicios públicos y lo que están desarrollando para hablar con mayor precisión los costos y beneficios de almacenamiento de energía en el proceso de IRPs. La investigación de Berkeley Lab, incluida en esta capacitación, se desarrolló originalmente en respuesta a la solicitud de una convención reguladora estatal para identificar las mejores prácticas que utilizan las empresas de servicios públicos para modelar el almacenamiento de energía IRP a escala distribuida y a escala de servicios públicos. Así que a lo largo de esta capacitación mostraremos investigación de ambos, lo que creemos que puede ayudar a brindar una revisión más completa de las prácticas de IRP de servicios públicos. Así que antes de sumergirnos en cómo los almacenamientos analizan la planificación integrada de la red, quiero darles contexto sobre dónde encajan los IRPs en el esquema más amplio de las cosas. Por lo tanto, a través de la planificación integrada de red, se consideran consistentemente múltiples escenarios de carga y recursos de los diferentes niveles del sistema eléctrico, incluido el análisis de planificación de distribución que se muestra en el cuadro sombreado de amarillo, así como el análisis de planificación de recursos y transmisión mostrado en el círculo en rojo. Estos análisis informaron las estrategias de modernización de la red, que a su vez se consideran en la distribución de algunos planes y suministro de servicios de la red a partir de recursos energéticos distribuidos. La armonización entre esos procesos facilita la coherencia en la toma de decisiones de las empresas de servicios públicos y reduce el riesgo de adquisición excesiva de recursos. Cualquier recurso de modificación de carga seleccionado tanto en la planificación como en la adquisición del sistema eléctrico se puede incluir en los pronósticos de carga de la distribución total también. A la inversa, cualquier recurso energético distribuido seleccionado en la planificación de la distribución y en las solicitudes de recursos distribuidos se puede reflejar en los pronósticos de carga y planificación de la red. Hay un link en el que pueden obtener más información acerca de esto. Ahora creo que vamos a ir a una encuesta.
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es menos familiar y 5 es el más familiar, califique su familiaridad con el proceso de IRP. Darles un minuto para que respondan esto. Solo para comprobar, Kerry, los resultados se mostrarán en la pantalla después. Sí. Y ahorita tenemos que cerrar la encuesta y ir a los resultados, por favor. Bueno, interesante, sí. Veo que el 25% de ustedes dice que se siente menos familiarizado con el proceso de IRP, el 14% dice que se siente muy familiarizado con el proceso y el 28% de ustedes está justo en el medio, con un poco de difundir y esto es bueno saberlo. Revisaremos qué son los IRP, analizaremos un poco más en detalle y espero que esto sea útil y les proporcione contexto. Ahora pasemos con Jeremy. Gracias, Chandler. Entonces, hablemos un poco sobre qué es un IRP. Así que esta es una herramienta utilizada por las empresas de servicios públicos para averiguar cuáles serán las necesidades de sus clientes en el futuro hasta un horizonte lejano. Por lo general, se trata, varían entre 10 a 20 años. La mayoría se inclina más hacia el lado de los 20 años. Así que intentamos proyectar qué creemos que los clientes necesitarán en 20 años y cuál es la cartera de inversiones de recursos que necesitarán y nos permitirá satisfacer esas necesidades al menor costo razonable, manteniendo los requisitos de confiabilidad. Por lo general, estos se han realizado en estados integrados verticalmente, donde las mismas empresas de servicios públicos son dueñas de su generación, su transmisión y su distribución y los opera. Y estos IRPs están preparados para ser revisados por un regulador estatal para revisar los supuestos de los servicios públicos, el plan de servicios públicos para inversores futuros. Aunque en años recientes hemos visto cómo se restituyen los IRPs en algunos estados que participan en los mercados regionales como California y Michigan. Los IRP son excelentes herramientas para comprender cómo las empresas de servicios públicos perciben y responden a las políticas cambiantes, las nuevas opciones tecnológicas y comprenden el papel que esas nuevas políticas y tecnologías tendrán en la inversión de las empresas de servicios públicos. Siguiente, por favor. Así que un IRP es un proceso increíblemente complejo. Entonces, como operador de red, la responsabilidad de los servicios públicos mantienen la carga en generación y balance en todo momento y eso es lo que se tiene que hacer con el IRP. Para cada intervalo de tiempo que mira el IRP tiene que equilibrar la carga y la generación. Y este es un proceso increíblemente complejo porque con cada una de esas integrales que miramos hay docenas de variables que debemos considerar. Tenemos que mirar todos los recursos de generación, los costos de combustible, los precios del mercado, las necesidades del cliente y debemos equilibrar todo eso para averiguar cómo vamos a satisfacer las necesidades del cliente al menor costo razonable. Por ejemplo, ¿comenzó el entendimiento? Lo siento. Ok. Bueno, entonces si tenemos un plan de 15 años, por ejemplo, simplemente tomando ese punto medio, son 131.000 puntos de datos y estamos haciendo una resolución por hora que tenemos que resolver. Son 131.000 cálculos altamente complejos. Entonces, para que este proceso sea manejable, hacemos algunas suposiciones simplificadoras en el proceso de IRP. Primero, solo miramos a intervalos de 1 hora, porque como pueden ver, ya tenemos 131.000 puntos de datos y si vamos menos de que eso, estamos aumentando significativamente la carga computacional. Otra cosa que hacemos es que todos estos servicios auxiliares que necesitamos proporcionar para mantener la red en equilibrio, cosas como la respuesta de frecuencia, reserva giratoria, reserva no giratoria, solo para hacer esos ajustes en un momento a momento a medida que cambia la carga y la generación. En realidad no modelamos cómo vamos a hacer eso, dónde obtenemos esa flexibilidad, sino que simplemente hacemos lo que se llama un margen de reserva
identificamos cuánta generación necesitamos y luego agregamos un poco más para representar la capacidad del sistema para responder a esos cambios de momento a momento. Estas suposiciones, si bien son importantes para permitir el proceso sea más manejable, crean algunas barreras bastante significativas para el almacenamiento de energía. Primero, la resolución de planificación por hora, cualquier recurso como almacenamiento que pueda moverse de manera flexible de un momento a otro y brindarle al sistema esa flexibilidad dentro de una hora, el modelo no puede ver esa capacidad, no puede valorar el servicio que brinda ese recurso. El supuesto de margen de reserva por los recursos que pueden proporcionar servicios auxiliares de manera efectiva, como el almacenamiento de energía, esos beneficios no se incluirían en el modelo. Y debido a que el proceso de IRP se centra en el sistema de generación de recursos que pueden proporcionar beneficios a todos los servicios, en todas las funciones y en el sistema de transmisión, el sistema de distribución, cosas como el almacenamiento de energía, las respuestas de demanda, esos beneficios nuevamente en el modelo. Siguiente. Jeremy, ¿podrías encender tu cámara, por favor? Sí, muestro mi cámara y mi sala encendida. Tal vez hay que asegurarse de que Jeremy también aparece. Está bien. Debido a que los IRP tienen muchos pasos, realmente no hay una forma estándar de hacerlo, no hay una forma correcta de hacer un IRP. Entonces, cuando hablamos de incluir el almacenamiento en los IRP, hay muchas formas de hacerlo, muchos pasos en el proceso a tener en cuenta. Algunas de las cosas de las que hablaremos hoy son las cosas como supuestos de costos y supuestos de rendimiento. De dónde obtiene la empresa de servicios públicos esas suposiciones, cómo estamos modelando los costos y el rendimiento del almacenamiento de la energía en la red, qué tipos de almacenamiento estamos considerando. Estamos mirando solamente el almacenamiento de contadores de frente, el almacenamiento de escala de servicios públicos también. Estamos mirando el almacenamiento de contadores detrás del mismo. Saben, a medida que tenemos más tecnologías de almacenamientos que se vuelven comercialmente maduras, las diferentes tecnologías se comportan de maneras diferentes. Las empresas de servicios públicos están capturando con precisión diferentes características en estas diferentes tecnologías y supuestos. Uh, estos son grandes desafíos que se están lidiando actualmente y están haciéndose un muy buen trabajo para abordarlos. Siguiente. Queríamos brindar una guía general de cómo realizar un IRP. Parece que a partir de la pregunta de la encuesta, alrededor de 2/3 de la audiencia siente que calificaron su comodidad con un IRP en 3 o menos. Por lo tanto, cuando estás realizando un IRP, es útil comenzar por el final, ver cuáles son los resultados y comprender hacia dónde se dirige la empresa de servicios públicos. Y hay dos cosas que tener en cuenta. El plan de acción a corto plazo, esa es la guía de los servicios públicos entre los ciclos de planificación. Los IRP se realizan cada 2 o 3 años en la mayoría de lugares y ese plan de acción a corto plazo dice: esto es lo que haremos como el próximo plan. Hay adquisiciones de recursos que van a llevarse a cabo. Hay nuevos programas piloto en los que la empresa de servicios públicos está pensando para sus clientes. Y luego, ¿qué tipo de recursos hay en las empresas de servicios públicos? ¿En qué momentos del horizonte temporal esas empresas están realizando esas inversiones? Y cuando sabemos eso, es útil volver al principio y ver cuáles son las suposiciones de las empresas de servicios públicos sobre los recursos que están asumiendo para los costos, la capacidad técnica para su pronóstico de carga. Cómo pronostica la empresa las necesidades de sus clientes, utiliza supuestos razonables, tiene en cuenta con precisión el potencial de los recursos energéticos distribuidos como vehículos eléctricos, la generación distribuida, el almacenamiento distribuido. La empresa de servicios públicos es precisa haciendo una estimación razonable de cómo los clientes utilizarán esos recursos y cómo afectarán las operaciones de estas empresas condiciones futuras. ¿Saben? Un IRP, una empresa verá varios escenarios para representar diferentes está contabilizando razonablemente todos los futuros potenciales que podrían enfrentar y luego finalmente mirar el modelo. Ahora que hemos analizado todo lo demás, ¿qué tipo de modelos utiliza la empresa?
de servicios públicos. Está utilizando modelos que le permiten superar algunas de estas barreras de las que hablamos en la diapositiva anterior para poder ver los beneficios de flexibilidad en diferentes recursos, la ubicación de beneficios de diferentes recursos. Siguiente, por favor. Entonces, ahora hablaremos un poco sobre algunas suposiciones específicas de almacenamiento, de dónde obtiene la empresa su información, qué tipos de referencias utiliza para determinar sus supuestos de costos, sus supuestos de desempeño, son fuentes confiables, están buscando suficientes fuentes, están buscando diferentes tecnologías, diferentes alternativas posibles. Y finalmente, el modelado se realiza de una manera que sea independiente de la tecnología o el modelado solo observa el servicio específico que la red necesita y luego evalúa cada recurso en función de su capacidad para proporcionar ese servicio. Y al mirar el almacenamiento, nuevamente hay muchas formas diferentes, hay muchos aspectos diferentes del modelado de almacenamiento que entran en el proceso de IRP. Han surgido diferentes tecnologías, las empresas de servicios públicos están considerando cuánto tiempo pasará antes de que estén disponibles comercialmente, están contabilizando con precisión las tecnologías que están disponibles comercialmente. Está la empresa mirando detrás de la adopción del almacenamiento del medidor y contabilizando eso, o incluso guiando proactivamente esto. Existe un plan de sistema de distribución que analiza el potencial de almacenamiento en el sistema de distribución para ayudar a administrar los flujos de energía. Y nuevamente mirando el modelo, esos últimos 4 puntos, realmente la pregunta es un modelo histórico por horas para que una empresa de servicios públicos usa en su IRP no va a capturar la flexibilidad y beneficios de ubicación del almacenamiento de energía. Así que, ¿qué pasos está tomando la empresa para superar esto? Está implementando nuevos tipos de modelos, están agregando procesos adicionales para capturar algunos de esos beneficios de flexibilidad y luego importarlos al proceso de IRP. Hablaremos un poco más adelante de esto. Siguiente, por favor. Muy bien, de vuelta a ti, Chandler. Gracias, Jeremy. Bien, ahora vamos a discutir las suposiciones y las entradas de almacenamiento en los IRPs. Por lo tanto, esto incluye el tipo de tecnología, los supuestos de costo, los tamaños de sistemas incluidos, la integración del almacenamiento, los pronósticos de carga y las fuentes que utilizan las empresas de servicios públicos y cómo las adaptan en su análisis. Así que en términos de tipo de tecnología para el almacenamiento disponible, hay muchas cosas que las empresas de servicios públicos podrían considerar. Si observan esta tabla, verán muchos tipos diferentes enumerados y es posible que estén familiarizados con algunos y tal vez con otros no. Puede reconocerlos de varios pilotos por los servicios públicos o incluso baterías que se pueden reconocer por su teléfono automóvil. Pero a pesar de todos estos tipos de tecnologías disponibles, lo que verás es que hay una selección limitada que en realidad está incluida en los IRP y que es lo que destacamos en rojo. Encontramos que estas tecnologías generalmente necesitan alcanzar un nivel de madurez en el que los parámetros técnicos y de costos estén bien establecidos para ser incluidos en el IRP. Varias comisiones reguladoras estatales han proporcionado pautas para las empresas de servicios públicos y que consideren toda la tecnología recursos potenciales. En el caso de PUC de Oregon se refiere a esto como tecnologías conocidas, mientras que Michigan se refiere como disponible comercialmente. Y eh, algo importante que se ha desplegado en pilotos a escala comercial, pero que no se incluye en los IRPs que revisamos. Para los 12 IRPs de que Berkeley Lab revisó, encontramos que todos ellos estimaron el potencial de las baterías de iones de litio a escala de servicios públicos, mientras que solo algunos incluían tecnologías adicionales. Y verán que 4 de ellos incluían baterías de flujo, una incluía almacenamiento de aire comprimido y 4 de ellos incluían almacenamiento de bomba. Lo que también verán aquí es que muchos de ellos, aunque no todos, incluyen sistemas híbridos y cuando decimos híbridos nos referimos al almacenamiento que se ubica junto con la generación solar, eólica o de gas. Uh, Eso es almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, pero otra cosa que hablaremos es el almacenamiento distribuido de energía. Por lo tanto, el almacenamiento de este tipo podría referirse al almacenamiento ubicado en el lugar del cliente que está instalado en un edificio, en una casa y en muchos casos es propiedad del cliente. Así que en ese caso, las empresas de servicios públicos no especificaron el tipo de tecnología de batería que se utilizó en el almacenamiento distribuido de energía, aunque la mayoría del almacenamiento a pequeña escala disponible comercialmente es de iones de litio.
Así que probablemente sea una suposición segura, y algo importante de notar es que se trata de planificación de recursos para el futuro y por lo tanto es justo que las cosas también sean algo abiertas. Entonces, estas son las entradas y metodologías que las empresas utilizaron para el almacenamiento a gran escala. Y lo que quiero decir con esto es cuánto almacenamiento pueden considerar en su planificación de recursos, qué tipo de escenarios se ejecutaron, o tipos de almacenamiento utilizaron en términos de sus sistemas híbridos, y vemos que los IRPs incluyeron un rango de niveles de adquisición para el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en los escenarios que probaron, que se basan en diferentes prioridades y suposiciones. Y cuando miras esta tabla que muestra el rango de almacenamiento independiente, verás que hay un rango bastante grande que va de cero a números mucho más grandes. Y la razón de esto es que las empresas de servicios públicos dentro de su proceso de IRP ejecutarán una variedad de escenarios, y algunos de estos se ejecutaron menos que otros, algunos 43, estos diferentes escenarios se basan en diferentes, digamos, conmutadores o palancas que se pueden tirar, como los objetivos de adquisición de energía renovable, las políticas de carbono, las condiciones económicas y los retiros de las centrales eléctricas, así como el estado futuro del mercado, como el costo que puede cambiar en el tiempo, como la tecnología puede mejorar también en el tiempo. Así que a medida que cambian estos diferentes conmutadores, lo que sucederá es que dentro de su modelo modelado de optimización, es que los recursos optimizarán los diferentes estados. En algunos escenarios hay más almacenamientos y en otros no hay almacenamiento. Esta tabla solo les muestra cómo se ve ese rango de almacenamiento que potencialmente vieron. La forma en que generalmente modelan el almacenamiento es que intentan usar bloques modulares para reflejar los recursos tradicionales. Entonces, por ejemplo, el Paso Electric usa incrementos de 15 y 50 megavatios agregados. Son una especie de pasos discretos para almacenamiento. Otra cosa de la que no hemos hablado todavía es que, más allá de mirar el almacenamiento a partir de una cantidad de capacidad de megavatios, es que el almacenamiento también está representado por su duración. Entonces, también podrías pensar en esto como una cantidad de megavatios hora, y así todas las empresas de servicios públicos modelaron sistemas de 4 horas, que es una especie de tamaño promedio común en los sistemas que se ven, pero también observaron sistemas de 2 horas, 6 horas y 8 horas en otros escenarios. Y pienso que lo que verán más adelante es que observar estas diferentes duraciones es ciertamente útil para abordar diferentes necesidades en términos de suficiencia de recursos y también de servicios de la red. Es que eso fue a escala de eh, los servicios públicos. Y otra cosa que analizamos en el almacenamiento distribuido de energía, eh, es el almacenamiento de energía distribuida, que se trata de manera diferente al almacenamiento a escala de los servicios públicos, donde solo algunos IRP incorporaron almacenamiento distribuido. Mm, La razón de esto, como dijimos antes, que el almacenamiento distribuido de energía es que en muchos casos es propiedad de un cliente y no de una empresa de servicios públicos. También está ubicado en el sistema de distribución, y por lo tanto esto a menudo se incluye en los pronósticos de carga como el recurso de administración del sitio de demanda o un recurso controlado por el cliente, lo que significa que la empresa de servicios públicos no puede enviarlo. Y como resultado de esto, en muchos casos las empresas no usarán el almacenamiento distribuido, la opción estimada del almacenamiento distribuido o la cantidad que tienen en su red, no usarán dentro de sus modelos de extensión de capacidad o costo de producción, aunque se puede incluir como un recurso seleccionable. Cuando se incluye, puede proporcionar reducción de la demanda y otros servicios de red más allá de las previsiones de carga. Entonces, lo que veremos más adelante es que Portland General Electric incluyó los recursos de propiedad de sus clientes como un recurso seleccionable dentro de su modelo de extensión de capacidad. Pero primero quiero hablar sobre cómo se incluirán en los pronósticos de carga. Así que
En casos más comunes, el almacenamiento distribuido se incluye en los pronósticos de carga que mostramos aquí y la forma en que eso se incluye es a través de varios programas piloto de las empresas de servicios públicos o su programa de incentivos para incentivar a los clientes a adoptar el almacenamiento como un programa traiga su propia batería o algo así. Lo que harán es estimar la cantidad de adopción de almacenamiento. Y luego verán cómo afecta eso el pronóstico de carga y ese será el pronóstico de carga utilizado en la planificación de recursos. Sin embargo, no siempre está claro cómo ese pronóstico de carga se ve afectado por el almacenamiento y qué tipo de comportamiento del almacenamiento se usa para hacer ese modelo de pronóstico de carga. Entonces, quiero mostrar un caso de estudio de Excel Energy sobre cómo hicieron su pronóstico de adopción de clientes, porque creo que es un buen ejemplo de adopción de pronóstico transparente que utiliza fuentes conocidas y también tiene muy claro um, cuál es su proceso. Lo que Excel Energy hizo fue crear un escenario bajo, medio y alto para estimar cuál es su adopción desde 2020 hasta 2034, que puede ver en el gráfico y la tabla a la derecha. Eh, entonces, lo que hicieron para comenzar fue tomar su tasa de crecimiento histórica basada en la unidad de almacenamiento de energía completa y usaron eso y simplemente usaron esa tasa de crecimiento aplanada para estimar un escenario bajo que se puede ver en la parte inferior. Y luego tomaron las tasas de crecimiento pronosticadas de Navigant Research como un escenario medio y de Wood Mackenzie como el escenario alto y lo utilizaron para representar un pronóstico de almacenamiento de energía medio y alto. Entonces, lo que esto hace por ellos es crear sus escenarios de casos más bajos a más altos que pueden usar para comprender cómo, en última instancia, el pronóstico de carga podría verse afectado por estos diferentes rangos de adopción potencial. Y pienso que lo bueno de esto es que el escenario bajo proporciona una suposición muy segura de asumir una tasa de crecimiento muy constante. Y luego, para el escenario medio y alto, utilizaron la investigación para los pronósticos, es decir, recursos bien conocidos. Estos son grupos de investigación muy conocidos y también investigación que probablemente también se aplicará a otras empresas de servicios públicos. Otro caso de estudio que quería mencionar es el de Portland General Electric y la razón es que Portland General Electric fue una de las pocas empresas de servicios públicos que Berkeley Lab revisó y descubrimos que en realidad incluye almacenamiento distribuido en su modelo de extensión de capacidad y pienso que hacen un buen trabajo al mostrar esto a través de la línea entre la estimación de la adopción del almacenamiento distribuido y la forma en que se incorpora realmente en su planificación de recursos. Lo primero que hicieron fue crear un pronóstico de adopción de almacenamiento distribuido, pero hicieron esto para cuatro categorías distintas, de modo que separaron el almacenamiento no asignable del almacenamiento asignable. Y lo hicieron tanto para el almacenamiento independiente como para el almacenamiento con energía solar. Y como pueden ver en los cuatro colores distintos en el gráfico a la derecha, pueden ver cómo se ven esos diferentes pronósticos. Y la razón por la que hicieron esto es porque el almacenamiento asignable está disponible para ser utilizado para servicios de red. Y en última instancia, lo que hicieron fue tomar ese pronóstico de almacenamiento distribuible e incluyeron esa capacidad en su modelo de extensión de capacidad, lo que les dio otro nivel de adopción. Pienso que otra cosa que es fascinante aquí es que lo que hicieron para estimar la adopción de este pronóstico es que usaron el nivel de incentivo de sus clientes para determinar la distribución entre su almacenamiento no despachable y el despachable. Así que crearon un modelo que decía, si les damos un cierto incentivo a los clientes para que digan que les daremos tantos incentivos para permitirnos controlar su almacenamiento, ¿qué cantidad de clientes creemos que realmente aceptarán ese incentivo y participarán en ese programa? Creo que eso hace un excelente trabajo al crear una estimación muy razonable y rastreable de cómo podría ser su posible adopción de almacenamiento distribuido. Em, Así que, como decía en el pronóstico de adopción de Excel Energy,
Las empresas de servicios públicos utilizaron una combinación de fuentes públicas que están disponibles, así como datos internos y de terceros, para desarrollar muchas de sus suposiciones para su modelado de IRP. De lo que vamos a hablar específicamente ahora es de la asunción de costos. Lo que pueden ver en esta tabla es que hay una amplia gama de supuestos de costos públicos o de datos de costos públicos disponibles. Estas son estimaciones de costos diferentes, fuentes conocidas. Lo que pueden ver es que una gran cantidad de empresas utilizaron esta amplia gama de fuentes. Por lo tanto, una de las más utilizadas es la línea de base tecnológica anual del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, pero ciertamente hay muchos de estos otros también que se utilizan. Si observan el gráfico a la derecha, lo que estamos mostrando aquí es el costo de capital de un sistema de almacenamiento a escala de servicios públicos de iones de litio de 4 horas en dólares por kilovatio. Lo que a veces puede ser difícil sobre el almacenamiento de energía es que hay muchas formas diferentes de mostrar el costo. Puedes mostrarlo en dólares por niveles kilovatio hora o por tipos de tecnología o por diferentes duraciones. Y ciertamente el almacenamiento a escala distribuida y a escala de servicios públicos también tendrá costos diferentes. Pero debido a que vimos que muchas empresas de servicios públicos utilizan almacenamiento a escala de servicios de iones de litio de 4 horas. Creo que esta es una buena línea base que usamos para darte una idea de la forma en que diferentes empresas utilizan diferentes costos. Quería señalar aquí en esta última columna a la derecha, en esta tabla, verá los datos internos y la razón por la que tenemos esto es que solo para señalar que muchas empresas de servicios públicos o la mayoría de las empresas están utilizando otras fuentes de costos que no están disponibles públicamente, como los costos de conexión de lesionados conocidos, los costos de mano de obra, la información de la adquisición de solicitud de información que también han realizado. Entonces, eso ciertamente tendrá un impacto en el costo. Y lo que estamos mostrando aquí son los supuestos de costos para el almacenamiento a gran escala. Y así los IRPs informaron los costos de capital según su tipo de tecnología y el año de instalación. También informaron los costos de la tecnología en muchas formas diferentes. Entonces, como dijimos antes, creemos que es útil ajustar todo esto para que tengas una especie de punto de referencia. Lo que hemos hecho aquí es en esa tabla a la derecha es ajustar todo esto a un costo de capital de caso de referencia en un sistema de iones de litio de 4 horas en dólares, 20 por kilovatio, pero en muchos casos las empresas de servicios públicos informaron solo el costo nivelado de los sistemas o solo los costos para un año diferente. Entonces, en los casos en que las empresas informaron costos nivelados o costos de capital de otros años, estimamos este costo de capital de referencia utilizando el promedio ponderado de los costos de capital de estas empresas de servicios públicos. En la tabla anterior, lo que vieron en términos de datos disponibles públicamente, el rango de costos de 2020 fue alrededor de 1,000 a 1,750 dólares de fuentes públicas. Lo que pueden ver aquí es definitivamente un rango de costos más alto informado por las empresas de servicios públicos. Desafortunadamente, esta comparación es un poco difícil. Hicimos ajustes para intentar crear un punto de referencia y también ciertamente hay costos potenciales aquí que no se incluyeron en los recursos públicos como otros ajustes o costos que las empresas de servicios públicos consideraron que debían agregar para tener una representación más precisa. Y lo importante de esto y el punto que quiero señalar aquí eh, es que en los IRPs que revisamos no siempre fue transparente o claro cuáles eran los ajustes de costos. En términos de revisar los IRPs, fue difícil para nosotros saber cuáles eran esos ajustes de costos y hacer una evaluación que si tenían sentido y si eran precisos y realmente solo tener una discusión al respecto. Otra cosa que estoy mostrando aquí son los escenarios de la curva de costos en esta tabla. Este es un caso de referencia de costos de capital durante un año y lo que la mayoría de empresas hicieron fue también desarrollar escenarios de curva de costos para cambiar estos en el tiempo. Como vieron en la tabla de la última diapositiva, todas las fuentes públicas estimaron que habrá una reducción significativa en el costo de capital de las baterías de iones de litio y almacenamiento en general.
Entonces, lo que vimos es que muchas empresas de servicios públicos utilizaron diferentes escenarios de curvas y de costos y desarrollaron escenarios en los que tuvieron sus escenarios de alta y baja reducción que utilizaron. Estos costos también se usaron en parte en sus escenarios que vieron de sus insumos y metodologías y, se usaron ah, eh, ya que desarrollaron un sentido diferente de almacenamiento de energía potencial diferente que se incluyó en su planificación de recursos. La segunda parte de los costos que analizamos fueron los costos de operación y de mantenimiento y, por lo tanto algunos IRPs también informaron estos costos de operación, pero no todos. Lo que vimos es que para estos costos, que son costos importantes porque estos costos son diferentes de un costo de capital o costos anuales, hubo poca descripción y en realidad menos descripción en comparación con el costo de capital de los supuestos y cómo estos costos se dividen y fijan en componentes variables. Y algo que vimos aquí que es interesante, si bien vimos una gama amplia de costos de capital en comparación con los recursos públicos, en esta situación, cuando comparamos esto con los supuestos de costos de operación y mantenimiento del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, en su línea de base anual de tecnología, vio que sus estimaciones de costos eran en realidad más altas que las que estimaban las empresas de servicios públicos. No tenemos claro cuáles son esos costos y cuáles son esas diferencias. Por lo tanto, nos resultó difícil hacer una evaluación clara de si pensamos que esas diferencias de costos estaban justificadas. Lo último que quiero decir sobre esto es que una vez más estamos mostrando los costos de operación y mantenimiento de las baterías de iones de litio. Y si tuvieses que comparar esto con el costo de operación y mantenimiento de una batería de flujo, verías una gran diferencia, porque las baterías de flujos tienen más partes móviles y bombas mecánicas y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando comparamos estos costos de operación y mantenimiento una vez con los datos disponibles públicamente, vimos una gran variedad de costos. Ahora vamos con Jeremy. Gracias, Chano. Entonces, sobre la base de esto, uno de los temas clave que vimos en los datos del informe de 2019, observamos cómo las empresas de servicios públicos en general están tratando el almacenamiento de energía. Es que hay mucha incertidumbre sobre el costo de dicho almacenamiento. Como pueden ver en el gráfico, cuando se trata de establecer recursos tecnológicamente inmaduros como una turbina de combustión o una instalación de almacenamiento de bomba, las empresas conocen bien estos proyectos, saben lo que cuestan, tienen un margen, una imagen muy clara y una pequeña variación en su noción. Mm, y cuando ven las baterías de iones de litio, y especialmente las de flujo, había mucho menos certeza. Hubo un rango de costos mucho más amplio, particularmente en el caso de las baterías de flujo. Ah, Así que hay mucha incertidumbre en el lado de las empresas sobre cuánto cuestan estos recursos y cuánto cuestan los recursos de la batería. Siguiente. Una práctica que encontramos que es excelente para sortear esta incertidumbre al desarrollar algunos supuestos de costos más confiables fue realizada por la Compañía de Servicios Públicos del Norte de Indiana. Lo que hicieron fue hicieron un RFP antes de hacer su proceso IRP. Hicieron una solicitud de propuesta. Presentaron dicha solicitud para que los desarrolladores del proyecto presentaran ofertas para el almacenamiento y para los híbridos de almacenamiento solar. Y el objetivo era que la empresa tuviera más datos en cuanto a costos en el mundo real. Y pueden ver en la tabla aquí, esta es una suposición inicial de la empresa después de revisar algunos recursos de la literatura que encontraron. Pueden ver que hay dos recuadros en la parte inferior, mínimo y máximo para la energía solar fotovoltaica y para las baterías. Pueden ver que las baterías en particular fue de un rango aproximado de 1.300 a 3.100. Y el promedio de las respuestas que recibieron sin el RFP encontró que el almacenamiento solar plus era aproximadamente de $1.200 al kilovatio y el almacenamiento independiente era aproximadamente de 1.350 por kilovatio. Así que pueden ver una vez que tuvieron las ofertas reales, a la mano, los datos de costos del mundo real estaban muy por debajo de la suposición original que tenían las empresas. Y creo que tenemos una encuesta aquí. Bien.
Cuando hablamos de todas estas cosas diferentes que pueden hacer el almacenamiento de energía y todos estos servicios diferentes que se pueden modelar en el IRP, bueno, si alguno de estos servicios de red les gustaría ver analizado más a fondo en un IRP, arbitraje de precio de energía, esto es comprar barato y vender caro, capacidad de transmisión, capacidad de distribución, servicios auxiliares, flexibilidad o co-ubicación con renovables. Te daremos un minuto para que pienses bien. Muy bien, oh, interesante. Mucha colocación interesante con energías renovables, repartidos bastante uniformemente entre el resto. Bueno, gracias. Y creo, Elisa, íbamos a hacer preguntas y respuestas acá. Sí, gracias, Chandler y Johnny, por arrancar. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas. Quiero comenzar con una sobre esta diapositiva, la diapositiva 23, Jeremy. Estamos esperando una empresa de Indiana que está realizando una solicitud de almacenamiento de energía con anticipación a su plan de recursos integrados. ¿Me puede decir más acerca de las empresas que realizan esos resultados, solicitudes o propuestas para informar las hipótesis de recursos para IEP, para almacenamiento y también para otros recursos? Sí, es una gran práctica que cada vez más empresas están utilizando, porque si piensas, haces el IRP. Si haces un RFP después de que el plan está terminado, entonces esas suposiciones de costos que estás obteniendo seguirán siendo bastante recientes cuando estés comenzando el próximo ciclo de planificación, asumiendo que lo harás cada 2 o 3 años. Algunos estados hemos visto que ya han exigido que sus servicios públicos tengan en cuenta los costos o la oferta que recibieron en el proceso anterior. Sin embargo, uno de los desafíos aquí es que las empresas de servicios públicos no realizan todas las adquisiciones de fuentes después de cada ciclo de planificación. Si no tienes eso en que confiar, entonces este proceso NIPSCO de hacerlo de antemano es interesante. Sin embargo, algo que diré es que se ejecuta el potencial de fatiga de RFP, donde para que un desarrollador responda a un RFP, eso requiere mucho tiempo y dinero, y si están respondiendo a un RFP que en realidad no conduce a ninguna parte, las empresas de servicios públicos solo lo hacen para recopilar información. Es posible que no estén dispuestos a proporcionarla. Así que un ajuste que hemos visto hacer en algunas empresas es hacer lo que se llama RFI, una solicitud de información antes de que se realice el proceso de planificación. Esta es una versión más liviana. Solo está solicitando a los desarrolladores que les den un precio indicativo para sus sistemas, pero no tienen que proporcionar un sistema específico. Y hay un beneficio para los desarrolladores al participar en estas solicitudes de información porque es como un paso en la puerta. Así eso es lo que estamos viendo. Muy bien, y voy a tratar de recordar de poner el enlace en la casilla de chat pronto con el reporte que publicamos recientemente sobre todas las solicitudes de fuentes, que todavía no es un proceso uniforme. A menudo estas solicitudes de propuestas son como silo y el almacenamiento tal vez ni siquiera es elegible. Entonces sí vemos como una forma de que el almacenamiento pueda entrar. Yo quiero preguntar, comenzando con Chandler, ¿por qué es que no vemos proyectos híbridos como eólica más almacenamiento, solar más almacenamiento más agudo? Y si saben hasta qué punto los incentivos fiscales, impulsan la inclusión de recursos específicos de almacenamiento en los planes de recursos integrados. Sí, muy buena pregunta. No sé la respuesta completa a eso, pero ciertamente lo que vimos en nuestros IRPs que revisamos es que había varias empresas de servicios públicos que estaban interesadas en recursos híbridos, pero no los incluyeron en el sentido de decir que simplemente realmente no sabían cómo hacerlo en este punto, en términos de entender cómo era ese proceso de modelado, cómo es la economía de estos. Entonces, como resultado, no los incluyeron.
sino que incluyeron sistemas independientes. Así que creo que eso es algo que ves. Ciertamente en el nivel de distribuido para los sistemas ubicados en el cliente hay más interés en los sistemas híbridos, específicamente en el almacenamiento solar. Puedes pensar en energía solar en la azotea o algo al lado de un edificio debido a esos incentivos fiscales. Entonces, para un sistema más pequeño, ciertamente hay mucho más interés allí. Sin embargo, se ve menos en la escala de servicios públicos. Y Nada más quiero señalar que en el laboratorio de Berkeley se ha hecho mucha investigación en estos sistemas híbridos y la persona que hizo esta pregunta, yo voy a poner el enlace a algunas de sus investigaciones en el chat. Hay más sistemas híbridos de lo que yo podría imaginarme, tanto en procesos como ya construidos. Entonces, tal vez no estamos viendo tanto todavía en IRPs, tal vez los IRPs están como un poco más atrás en la práctica con respecto a lo que realmente está ocurriendo. Jeremy, ¿tenía usted algún comentario que quisiera agregar a esa pregunta? En su respuesta? Sí, en este sentido, sobre el papel de la política fiscal, el crédito fiscal por inversión para el recurso solar se basa simplemente en la cantidad de dinero que gastas en el sistema y el IRS ha determinado, creo que mucha gente es consciente de que donde el almacenamiento de energía se usa para mejorar la producción de la energía solar y luego también luego es elegible para ese crédito fiscal por inversión. Siempre que el activo de almacenamiento se cargue al menos 75% del tiempo por la energía solar adjunta, es elegible para ese crédito fiscal. Y por eso es que vemos más modelos híbridos de almacenamiento solar que eólico, porque el viento tiene un crédito fiscal a la producción que se Excelente. basa Bueno, solo en vamos a pasar a eso. otra pregunta aquí. Voy a comenzar con, Ah, ok, bueno, muchos, vamos a seguir con estas secciones. Vamos a hablar sobre las áreas de práctica que se relacionan específicamente con los modelos de planificación de recursos. Las empresas de servicios públicos utilizan modelos de planificación de recursos que generalmente se clasifican en dos categorías diferentes: modelos de expansión de capacidad, modelos de costos de producción, en los que se encuentran disponibles varios estándares de la industria. Y estos modelos se utilizan de diferentes maneras, a pesar de que algunas herramientas son capaces de ambas aplicaciones. Ciertamente se superponen, pero una forma de pensar en esto son los modelos de expansión de capacidad. Se utilizan para determinar una selección óptima de recursos en un horizonte de planificación. Por lo tanto, no modelarán cada hora, no modelarán todos los días, pero hacen un buen trabajo al optimizar una selección de recursos para escenarios dados. Entonces, ¿qué cantidad de almacenamiento, qué cantidad de recurso tradicional, qué cantidad de solar es óptima, y haciéndolo durante varios años? Los modelos de costo de producción generalmente operan más a nivel de intervalos de hora y tienen una capacidad de operar a intervalos menores que una hora, lo que es útil una vez que use su modelo de expansión de capacidad para tener su potencial de selección óptima de recursos. Y puedes comenzar a usar un modelo de costos de producción para observar más de cerca cómo se ve por horas en términos de la adecuación de recursos. Puedes obtener una visión más precisa de los costos y la economía del sistema, y por lo tanto ambos se utilizan de una manera útil para ayudar a reducir el costo y el tiempo al superponerlos. Lo que vimos es que las empresas de servicios públicos suelen utilizar ambos tipos de modelado, a menudo con la misma herramienta, para abordar diferentes aspectos de la planificación, como acabamos de comentar. Modelar el envío de la batería en términos de estos ciertamente puede tener sus ventajas y desventajas, y algo que vemos es que el modelado por debajo de la hora definitivamente puede capturar beneficios de almacenamiento adicionales como servicios auxiliares y otras cosas que veremos más adelante. Así que hablaremos de eso un poco más en la siguiente diapositiva. En términos de integración de almacenamiento en los planes de recursos, se debe adaptar modelos para adaptarse a cómo el almacenamiento se comporta de manera diferente a los recursos tradicionales. Y también vi algunas preguntas sobre esto. Cuando hablamos de integración de almacenamiento, lo que queremos decir es que los modelos deben ser capaces de modelar recursos de almacenamiento independientes e híbridos de manera que refleje con precisión sus capacidades operativas y les dé el mismo trato en comparación con otros recursos. Entonces, un comportamiento único de almacenamiento que crea un pequeño desafío para las herramientas
es que forma en que tienen una capacidad de carga y descarga bidireccional, por lo que puedes pensar en los generadores tradicionales que solo pueden descargar o proporcionar energía, donde el almacenamiento puede almacenarla de esa manera. Tiene capacidad de descarga por debajo de la hora y debido a que no tiene rampas, puede tener muchos más servicios de red de los que puede proporcionar. Tiene una capacidad disponible variable, por lo que el almacenamiento tiene un estado de carga porque necesita ser cargado y descargado. Y esto significa que incluso dentro de un día determinado, incluso una hora potencialmente determinada, eso debe ser monitoreado más de cerca. Y esto significa que tiene energía limitada, por lo que también significa que dentro de un día o una hora determinada, su modelo debe poder comprender cuánto es capaz de proporcionar el almacenamiento para un servicio de red en particular. Y así, las empresas de servicios públicos pueden integrar módulos adicionales para herramientas de los procesos de modelado de IRP para capturar con mayor precisión el comportamiento de almacenamiento. Y esto significa que el módulo adicional podría ser un componente de software específico de almacenamiento que esté disponible para una herramienta preexistente o simplemente podría incorporar un nuevo modelo por completo al proceso de modelado IRP que en su opinión podría capturar con mayor precisión el comportamiento del almacenamiento. Encontramos que varias empresas empleaban modelos adicionales o estrategias alternativas para capturar mejor el valor del almacenamiento. Algunos de los que hemos enumerado aquí es Excel, por ejemplo, usaron una herramienta de modelado diferente porque sintieron que su herramienta de modelado original no distribuía el almacenamiento simultáneamente con otros recursos y por esto lo cambiaron. El modelo de expansión de capacidad de Duke no tuvo en cuenta las pérdidas de eficiencia, así que, así que no consideraron esto. Finalmente vimos a Puget Sound y Portland, el General Electric usaron modelos externos para calcular los beneficios de la flexibilidad del almacenamiento, lo que les permitió hacer modelado por debajo de la hora, aunque no lo hicieron en su modelo de expansión de capacidad producción primaria. Así que estuve hablando de servicios de red para almacenamiento un poco antes y que lo que esto es una descripción de los posibles servicios de red que el almacenamiento de energía podría proporcionar. Entonces, en la mayoría de los casos verán que el almacenamiento proporciona principalmente recursos adecuados, pero dadas sus capacidades es una herramienta valiosa para brindar servicios adicionales. Así que los hemos agrupado aquí en 4 categorías distintas y lo que esto muestra es solo un menú de diferentes opciones que el almacenamiento de servicios de la red podría proporcionar. Por lo general, un sistema no proporcionará todos estos servicios diferentes, pero ciertamente puede proporcionar más de ellos de manera que también aumente la economía del almacenamiento, lo que convierte en un recurso más viable y útil. Y lo último que quiero decir al respecto es que en las regiones reestructuradas, el servicio de red potencialmente dependen en parte de las reglas de participación de almacenamiento para el mercado de electricidad mayorista organizado de forma centralizada, por lo que estos servicios de red no están necesariamente disponibles en todas las regiones. Los IRPs que revisamos rara vez indicaron qué servicios de red se incluyeron en el cálculo de los beneficios de almacenamiento, además de la adecuación de recursos, por lo que si observan esta tabla, verán que todos analizaron la adecuación de los recursos, pero estos otros recursos o servicios de la red que vimos en la encuesta, hay mucho interés en que no se realmente no se declararon explícitamente como servicios de red en los que participaban el almacenamiento. Por lo tanto, a menudo las empresas de servicios públicos discuten los posibles servicios de la red que podrían proporcionar, pero no lo hicieron. Ah, por lo que vimos las empresas de servicios públicos hablar sobre el potencial de las aplicaciones de respuesta de frecuencia o aplicaciones de arranque. También discutirían para qué están usando sus sistemas de almacenamiento piloto, pero nunca dijeron explícitamente que este es un servicio de red potencial que se estaba hablando dentro del modelo de planificación de recursos. Así que creo que lo importante aquí eh, es que esto no significa que las empresas de servicios públicos no estén modelando estos servicios de red, lo que significa es que no están describiendo qué servicios de red están modelando. Así que cuando hay una pregunta sobre
qué cantidad de almacenamiento incluyeron en su portafolio preferido, sus diferentes escenarios, hace que sea más difícil entender qué entradas usaron, qué beneficios potenciales se calcularon y tener una mejor idea y comprensión de cómo, si esa cantidad de almacenamiento seleccionada está justificada. Ahora se lo voy a entregar a Jeremy. Gracias, Chandler. Sí, esta fue una de las cosas que también analizamos en nuestro reinforme de 2019, fue qué tipos de servicios son los modelos de servicios públicos para el almacenamiento de energía. Y lo que encontramos aquí, puede verlo en la mesa, es que la mayoría de las empresas, el servicio más comúnmente modelado era este cambio de energía al pico, este uso de tipo arbitraje. Y ese tipo tiene sentido porque si estás utilizando un modelo tradicional por horas, esto es lo único que puedes modelar bien, cobrar cuando los precios son bajos y descargar cuando los precios son altos. Pero muchos de estos otros servicios ahora comienzan a necesitar herramientas de modelado más refinadas y por lo tanto ves que menos empresas están realmente modelando esos servicios. Y algo que notamos y va de la mano con lo que mencionó Chandler es que muchas empresas de servicios públicos modelaron lo que ellos llaman integración renovable. En realidad esto no es un servicio de red. En realidad hay varios servicios de red involucrados en la integración de las energías renovables, cosas como la regulación de frecuencia, la reserva de rotación, tener flexibilidad y la red para responder a las salidas cambiantes de la generación renovable variable. Así que no hay mucha especificidad o detalles sobre los servicios públicos y cómo están modelando específicamente sus servicios. Así que realmente la conclusión aquí es que los IRP son realmente excelentes para capturar el costo de almacenamiento energético, porque eso es algo que identificamos y colocamos en el modelo allí, pero no son muy buenos. Por lo general no son muy buenos, debo decir. Hay algunas excepciones, no son muy buenos para capturar los beneficios del almacenamiento energético. Todavía tenemos trabajo que hacer ahí. Siguiente, por favor. Una de las prácticas que hemos analizado que comienza a solucionar esto y que comienza a valorar realmente la flexibilidad del almacenamiento de energía fue desarrollada por Portland General en 2016 y esto se llama el modelo de costo neto. Portland General básicamente reconoció que con nuestro modelo tradicional ERP por hora no nos dice los beneficios de la flexibilidad del almacenamiento energético, por lo que desarrollaron un modelo secundario que consideraría los recursos dentro de esa hora a medida que la carga y la generación cambiaran por hora. Lo que es el valor del almacenamiento de energía y otros recursos flexibles y hacer coincidir esos cambios y resolverlos. Aquí en este gráfico, si comenzamos en los bordes externos, esos son bordes oscuros, era el costo anual original asumido para estos recursos, la batería a la izquierda, la turbina de combustión a la derecha, y pueden ver que la turbina de combustión es mucho menos costosa inicialmente. Luego llegamos a un paso y hacemos ese análisis de flexibilidad en que Portland General dijo, bien, veamos dentro de una hora, veamos cuáles son los beneficios de la flexibilidad. Lo llamaron valor operacional y pueden ver el diferencial allí. Hubo cierto valor operativo para ese pico, pero hubo mucho más valor operativo para la batería. Y pasando a esas líneas internas, pueden ver que el pico sigue siendo la opción de menor costo en esta elección, pero una vez que se tuvieron en cuenta los beneficios de flexibilidad, ese diferencial se redujo mucho, pasó de 5 millones al año a 2 millones al año. Así que esto fue instructivo para ayudar a Portland General a ver en qué punto de almacenamiento de energía sería rentable. Al siguiente, por favor. Y luego en su informe IRP de 2019, Portland General dio varios pasos más, adoptaron varias funciones del modelado nuevas para cuantificar mejor los valores de almacenamiento de energía. Chandler mencionó cómo trataron el almacenamiento detrás del medidor, así que omitiremos esto, pero una cosa que hicieron fue evitar que su modelo seleccionara cualquier recurso de nueva generación que hubiera producido gases de efecto invernadero. Esto se hizo en respuesta a las políticas dentro del estado de Oregon y las solicitudes de los clientes. Pero incluso para las empresas de servicios públicos que no enfrentan este tipo de políticas, este tipo de análisis puede ser instructivo porque muestra el tipo de inversiones que son necesarias para cumplir con las metas de descarbonización. Incluso si no estamos tratando de llegar a 100, incluso si la empresa tiene una meta voluntaria de 20, 30 o 50%, estos tipos de análisis en los que decimos, está bien, supongamos que no hay emisiones de gases de efecto invernadero, pueden ser instructivos nuevamente para identificar los recursos necesarios para cumplir esos objetivos. La segunda cosa que hizo Portland General fue que tomaron ese modelo que desarrollaron en 2016 así que, y como que corrían de forma paralela
y lo integraron al modelo IRP. Así que en lugar de simplemente calcular los beneficios de la flexibilidad en lateral, entretejieron esos beneficios en los planes, y de modo que cuando el modelo de expansión de capacidad analizaba todas las opciones de recursos diferentes, sabían cuál era el valor de flexibilidad de todas estas opciones. Y pueden ver en el gráfico allí los valores de flexibilidad que identificaron para varios recursos en 2019. Siguiente, por favor. Otra empresa que analizamos con una práctica similar fue Puget Sound Energy en el estado de Washington. Portland General desarrolló su propia herramienta de modelado internamente. Puget Sound Energy obtuvo la licencia de una herramienta comercial. En este caso, utilizaron Plexus y agregaron Plexus en otro sistema de una manera que les permitió cuantificar los beneficios de los recursos flexibles. En 2017 ejecutaron su IRP como de costumbre, ejecutando su modelo de expansión de capacidad. Obtuvieron su cartera, pero luego tomaron esa cartera y la ejecutaron a través de Plexus para determinar cómo funcionaría esta cartera en una base. ¿Hay suficiente flexibilidad allí? Y luego agregaron diferentes recursos flexibles para probar su valor. Así que pueden ver que al optimizar esta cartera para agregar más flexibilidad, donde inicialmente habían identificado 75 megavatios de almacenamiento en 2037, aceleró una vez que tuvieron el valor de flexibilidad para esos recursos, lo aceleró 50 megavatios para 2023 y 75 para 2027. Y luego para el 2021, el PSE dio un paso más allá, donde en lugar de agregar un análisis de flexibilidad a la cartera después de que se había creado, lo movieron al frente de la línea, algo similar a lo que hizo Portman General. E hicieron ese análisis de flexibilidad por adelantado, de modo que cuando el modelo de expansión de capacidad analizara todos esos recursos diferentes, supieran cuáles eran los valores de flexibilidad de cada uno de ellos. Y así es como PSE hizo ese análisis de flexibilidad. Tienen su portafolio o cartera aquí y lo ponen en un modelo subhorario, lo modelan en incrementos de 5 minutos y lo que hacen es que comienzan con su cartera básica y luego hacen una ejecución en la que agregan una batería de 2 horas y luego hacen una corrida de 4 horas o una turbina de combustión o una aeroeléctrica de almacenamiento por bombeo. Hicieron esto 9 veces diferentes para diferentes recursos flexibles para cuál era el valor de flexibilidad de cada uno. Y pueden ver en la derecha cuáles fueron los resultados. Es interesante que a medida que las empresas de servicios públicos avanzan hacia una generación de aplicaciones cada vez más renovable, se planea que haya mucha más generación variable en el sistema. El valor de las tecnologías de almacenamiento de mayor duración está realmente empezando a salir a la luz. Pueden ver que la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo de 10 horas fue el recurso más valioso desde el punto de vista de la flexibilidad en este análisis. Siguiente, por favor. Ok, de vuelta a ti, Chandler. Gracias, Jeremy. Así que un componente clave del proceso es el análisis de la adecuación de los recursos para garantizar que la empresa obtenga suficientes recursos para satisfacer su pronóstico de cargas futuras. Y la contribución de los recursos a la adecuación de los recursos está determinada por una fracción de su capacidad nominal que puede proporcionar generación firme de manera confiable. Así que para determinar el crédito de capacidad, los recursos variables como el viento, la energía solar y el almacenamiento, las empresas de servicios públicos pueden calcular la capacidad de carga efectiva. Y entonces esta es la carga adicional que afronta un recurso incremental mientras que se mantiene el mismo nivel de confiabilidad del sistema. Así que la forma en que generalmente se calcula el CCE es comparando la capacidad de almacenamiento con la capacidad de la carga plana requerida para alcanzar la misma pérdida de carga esperada. Así que la forma de pensar en esto, digamos que tienes un sistema de almacenamiento de 100 megavatios que se agregó en un plan de recursos, por lo que utilizando una herramienta de modelado, primero calcularías la pérdida de carga esperada en ese recurso de almacenamiento y luego lo eliminarías. A continuación, agregarías una carga plana que se aplica a todas las horas del año y luego la aumentarías hasta que la pérdida de carga esperada sea la misma que la del escenario de ancho de almacenamiento. Y luego la magnitud de esa carga dividida por el recurso de almacenamiento de 100 megavatios es el LCC marginal. Si miran la tabla a la derecha, pueden ver cómo se aplicó esto del estudio del Paso Electric, el CC. Este gráfico en la parte superior de derecha muestra ese valor de el CC. Cada punto que ven es una cantidad incremental de almacenamiento aplicada, recordando que estos se agregan como recursos modulares. Lo que estamos mostrando aquí es una variación de la capacidad solar instalada y la cantidad de almacenamiento instalada.
Así que estos no son recursos híbridos, estos son solo energía solar y almacenamiento. Ambos forman parte de una cartera de recursos. Lo que pueden ver es que a medida que se agrega más energía solar, sin cambiar la capacidad del almacenamiento, el CC aumenta. Y a medida que se agrega almacenamiento incremental sin cambiar la capacidad solar, el CC disminuye. En el gráfico inferior pueden ver que siempre hay una capacidad incremental que se agrega al incorporar almacenamiento, pero efectivamente lo que esto dice es que tiene rendimientos decrecientes para capacidades más grandes y menos energía solar. Entonces, una buena manera de pensar en esto es que el almacenamiento solar incremental agregado aplana la carga cada vez más, lo que significa que el siguiente tramo de almacenamiento agregado no reducirá tanto la carga general del sistema. Esas reglas también aplican a la duración del almacenamiento, que fue algo de lo que hablamos anteriormente. Eh, Cuando una tecnología más grande o de mayor duración de una unidad de 6 horas en comparación con una de 4 tendrá un LCC más alto y eso es porque puede cubrir esas cargas un poco mejor. Esto es importante en términos de cómo las empresas ven el almacenamiento energético, porque estos valores LCC afectarán la adecuación de los recursos del sistema y en última instancia el valor que proporciona un sistema de almacenamiento. Y lo que vimos aquí es que el IRP realmente no usa la misma metodología para calcular su LCC. En algunos casos, solo usaron un valor LCC fijo y puedes ver que esos valores fijos para EPL, Vectral y Excel son enormes y eso se debe a que son solo suposiciones básicas. En realidad no se basan en ningún cálculo particular. Luego tienes otras empresas que usan un cálculo dinámico y eso es similar a lo que viste en el Paso Electric, donde calcularon una especie de valores dinámicos para el almacenamiento en función de los escenarios, cuánto almacenamiento se agrega y cosas así. Pero lo que hace y lo que es importante aquí es que con estos valores de LCC es que no dependen de una hora pico en particular y más bien este valor se aplica todo el año. Entonces, lo que Southern California Edison hizo es que en realidad usaron un método alternativo al a LSC y lo que hicieron aquí es que solo usan la hora de carga máxima de cada mes para calcular su capacidad de carga efectiva y sintieron que era un método mejor para ellos porque ahí era cuando la capacidad de carga era importante porque esa era la hora pico cuando realmente necesitaban tener capacidad adicional disponible. Y estos son diferentes métodos de los que hablamos y creo que lo importante aquí es, si observas estos valores de LSC, algunos de ellos tienen un rango bastante amplio, lo que significa que tendrá un efecto bastante grande en la cantidad de almacenamiento que se selecciona y el almacenamiento es un valor económico. Ahora se lo devuelvo a Jeremy. Ahora. Gracias, señor. Entonces, otro proceso que analizamos fue el PUC de California. Y California es interesante porque en la mayoría de los estados, las empresas de servicios públicos lideran el desarrollo de un PIR y se lo dan a los reguladores para que lo revisen y respondan. California dio la vuelta a este proceso. Ellos en realidad son los reguladores los que lideran el desarrollo. Y este es un ciclo de planificación de 2 años y establecieron un objetivo de 10 para los que quieren que sean emisiones del sector eléctrico y ese objetivo está informado por alguna orientación legislativa y luego el CPUC desarrolla un plan en el sistema de referencia y luego los IRPs que se preparan todas las empresas de servicios públicos, propiedad de inversores y las de distribución locales responden a ese sistema de referencia y dicen, está bien, aquí está nuestra parte de ese plan y así es como vamos a contribuir a alcanzar las metas. Así que en el último ciclo de planificación, en el que concluyeron en el 2020, la CPUC realizó 2 mejoras en el modelado relacionadas con el almacenamiento energético. El primero que hicieron fue aumentar la cantidad de servicios que el almacenamiento podía proporcionar en su modelado. El segundo fue un estudio de terceros sobre la cantidad de almacenamiento energético que podrían implementarse potencialmente en el estado. Siguiente, por favor. Entonces, lo que están viendo aquí es el valor promedio por hora de los servicios auxiliares en el operador del Sistema Independiente de California o CISO en 2020.
Pueden ver esa regulación hacia abajo y hacia arriba, los servicios que ya estaban en el modelo. Suelen ser servicios más valiosos cada hora. Pueden ver que hay unas pocas horas del día, en las horas de la tarde, allí en particular, donde la reserva giratoria y la reserva no giratoria se vuelven más valiosas. Al agregar estos servicios adicionales que el almacenamiento puede proporcionar al sistema en el CPUC, estaban aumentando efectivamente el mercado potencial para el almacenamiento de energía, aumentando las opciones competitivas para que el almacenamiento participe. Y luego esta ilustración llega a lo que Chandler estaba hablando con el ELCC, es una representación gráfica en California que muestra que a medida que cortamos ese pico, en los mesetas restantes se ensanchan un poco más, y la duración de las tecnologías de almacenamiento de energía que implementamos para satisfacer ese pico debe ser cada vez más grande. Y llegamos a un punto en el que se vuelve a ver en la línea de puntos verdes, allí es donde cualquier cosa más allá de eso, un dispositivo de almacenamiento energético de 4 horas no podrá llevarlos a través de todo ese pico. California encargó un estudio a terceros y teniendo en cuenta estos rendimientos decrecientes. Um, y ese consultor determinó que solo por la cantidad de generación variable que se estaba implementando en el estado y se esperaba que se implementara en el estado para 2030, el estado podría implementar más de 10 gigavatios de almacenamiento de 4 horas antes de que se volviera antieconómico debido a rendimientos decrecientes. Esta fue una práctica interesante porque este tipo de estudio potencial es algo que hemos usado durante décadas en el espacio de eficiencia energética y fue interesante verlo aplicado a una tecnología distinta, en este caso almacenamiento de energía. La siguiente, por favor. Creo que teníamos una pregunta de encuesta allí. Lo hicimos, ok. Am, Pensando en el papel del almacenamiento de energía en un IRP y en cualquier experiencia que hayas tenido con los IRPs, ¿qué aspectos del modelado de almacenamiento le han preocupado más? ¿Son los supuestos de costos, la caracterización de recursos, cómo se define el almacenamiento, las tecnologías consideradas o las herramientas de modelado que se utilizan para analizar el almacenamiento? Para los que están respondiendo la encuesta, tengan listas sus preguntas porque después de que terminan las presentaciones vamos a preguntas y respuestas. Nada más quería recordarles tener preguntas listas si terminaron ya la encuesta. Creo que podemos cerrar la encuesta y revisar resultados. ¿Está bien? Parece que las suposiciones de costos son la mayor preocupación. Estoy confundido. Esto es mucho más del 100%. Entonces, tal vez vamos a solucionar eso después, pero parece que los supuestos de costos son la mayor preocupación. Chan. Podríamos seleccionar todas las que aplicaban. Oh, ok, todo lo que aplica. Gracias, Lisa. Me lo perdí. Bien, es parecido bastante uniformemente. Gracias a todos. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a empezar a comprender cómo todas estas suposiciones entraron en el almacenamiento seleccionado y las carteras preferidas del IRP y cómo estas suposiciones afectaron a su selección. Echando nada más una otra. Ponemos como 20 minutos, tal vez incluso menos, para poder tener más preguntas. Sí, ok, gracias por el recordatorio. Así que en las siguientes dos diapositivas son solo para referencia futura. Si desean ver esas diapositivas, es darse una idea de lo que las empresas incluyeron, pero lo que muestra acá es la cantidad de almacenamiento que las empresas de servicios públicos incluyeron en sus carteras preferidas, y lo que también muestra es que todas las empresas incluyeron cierta cantidad de almacenamiento en sus portafolios. Y lo que pueden ver es que muchos de los impulsores de eso son cosas como la reducción del riesgo de exposición al mercado, los posibles impuestos al carbono, las políticas de carbono adoptadas, el retiro de las plantas de energía y el aumento de las energías renovables y los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
Y todo esto son controladores de compartidos que vemos para todas las empresas de servicios públicos que analizamos. Y algo que también quiero señalar aquí es que la mayoría de las empresas de servicios públicos incluyen un escenario que es su cartera preferida. Sin embargo, algunas de estas empresas estamos mostrando múltiples escenarios y eso se debe a que estas empresas, en lugar de tener una cartera preferida, identificaron un menú de diversos portafolios que tenía en función de diferentes factores de riesgo y diferentes incógnitas. Y creo que esto es interesante y algo muy útil para nosotros porque nos da una idea de lo que las empresas ven como sus incertidumbres y también una idea de lo que ven como el rango de almacenamiento que podría incluirse en su planificación futura. Estas son las adiciones acumuladas en el almacenamiento de energía de la cartera preferida. Lo que podemos ver aquí es que la APS o la Arizona Public Service y Southern California Edison incluyen una gran cantidad significativa de almacenamiento, pero no todos los servicios públicos incluyen algo de almacenamiento. Lo que también pueden ver aquí es que muchas empresas incluyen su inclusión de almacenamiento en años posteriores, como 2029, incluso más tarde, en lugar de aumentar constantemente la cantidad de almacenamiento que se incluye en los primeros años. Y si bien esto puede verse influenciado por las jubilaciones que ocurren en años posteriores, las empresas de servicios públicos también explicaron que las adquisiciones posteriores también se ven influenciadas por esperar hasta que mejore la economía del almacenamiento. Creo que lo importante aquí es que la economía del almacenamiento está influenciada por todo lo que hemos discutido hasta ahora, por lo tanto están influenciados por los tipos de tecnología, los supuestos de costos, cómo se distribuye el almacenamiento, qué servicios de red se contabilizan, crédito de capacidad, y todas estas cosas se integran en la economía de almacenamiento y por lo tanto pueden tener un impacto en el momento del almacenamiento. Está incluido y cuántos almacenamientos se incluyen. Está bien, Jeremy, de vuelta a ti. Bien, gracias. Eh, Uno de los hallazgos clave de nuestro informe de 2019, en el que analizamos un montón de servicios, fue que a medida que las empresas modelan más servicios para el almacenamiento de energía, si dejan que el almacenamiento haga más cosas, brinde más valor, es cada vez más probable que seleccionen almacenamiento de energía. Am, y sabemos y tenemos que trabajar nuestros modelos de manera que se puedan cuantificar los beneficios. Entonces, lo que encontramos aquí fue que hay un grupo de 12 servicios públicos a la izquierda, en esa barra azul a la izquierda, solo modelaron entre 0 y 2 servicios de almacenamiento para el almacenamiento de energía. Ninguna de esas empresas de servicios públicos seleccionó almacenamiento en su cartera. Este siguiente grupo teníamos teníamos 4 empresas que modelaban 3 o 4 servicios para almacenamiento de energía. Uno de ellos, 25%, seleccionó almacenamiento de energía. Pero luego, en este último grupo, tuvimos 5 empresas que modelaron de 6 a 8 servicios y 3 de esos, 60%, seleccionaron el almacenamiento de energía. Si piensan en el ejemplo de California, donde permitieron que el modelo identificara servicios adicionales para el almacenamiento energético, aunque eran servicios de menor valor, eso es más grande, es más potencial de mercado para el almacenamiento y es más valor que puede proporcionarse a la red. Y cada vez que cuantificamos más valor para el recurso, las probabilidades de seleccionarlo como rentable aumentan. Siguiente, por favor. Bien, así que ahora vamos a sumergirnos en... resumiremos todo lo que hemos visto y hablaremos sobre por dónde empezar. Si queremos mejorar el modelado de almacenamiento en el IRP, ¿cómo lo hacemos? Siguiente, por favor. Entonces, este es solo un diagrama básico del modelo IRP. Tiene sus entradas allí en azul, su pronóstico de mercado, cuánto pagaríamos por la energía, para qué seremos capaces de vender energía, supuestos de recursos, qué hacen esos recursos, nuestro pronóstico de carga, cuál va a ser la necesidad y nuestra identificación de escenarios, cuáles son los escenarios futuros con los que podríamos tener que lidiar. Luego pasamos al modelo, no al modelado y luego tenemos resultados de la cartera preferida. Siguiente, por favor.
Entonces, la conclusión clave aquí es que si queremos comenzar a mejorar el modelado de almacenamiento de energía, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos lugares en este proceso en los que podemos intervenir. Esto es solo una especie de resumen en algunos de los procesos que analizamos. Algunas de las empresas lo abordaron desde el lado de los supuestos, profundizando realmente en cuáles eran sus supuestos de costos de recursos y rendimiento, cuánto almacenamiento podríamos implementar en la red, escenarios que realmente identifican el valor del almacenamiento en un escenario descarbonizado, varios enfoques para el modelado, desarrollando modelos internos, licenciamientos de modelos comerciales. La conclusión aquí es que hay muchas formas de mejorar la valoración del almacenamiento de energía en la jerarquía. El siguiente, por favor. Bien, aunque hemos visto muchas empresas de servicios públicos que realmente están comenzando a mejorar su práctica, realmente desarrollando algunos enfoques de vanguardia para modelar el almacenamiento de energía, la mayor parte se centra en el oeste de Estados Unidos. Las empresas han progresado mucho en los últimos años. Hemos visto empresas como Portland General o PSE adoptar un enfoque evolutivo en este sentido. Hemos visto otras empresas en otras regiones, particularmente en el sureste, que han producido IRPs que seleccionaron cantidades bastante grandes de almacenamiento de energía. Pero si vas al IRP para tratar de averiguar, está bien, cuáles fueron sus suposiciones, cómo lo modelan, cómo llegan a esas conclusiones, realmente no está claro cómo lo hicieron. Y esto puede ser un problema para aquellos que provienen de un entorno regulatorio. Estoy seguro que entienden esto. Los IRP son el rastro de papel. Cuando una empresa realiza una inversión y recurre a los reguladores para obtener la recuperación de esa inversión, el IRP es una herramienta importante para mostrar cuál fue el proceso de la empresa, cómo identificó la necesidad, qué otras opciones consideraron, cómo llegó esa empresa a esas conclusiones. ¿Cómo pueden los reguladores estar seguros de que esa era la mejor opción para que los contribuyentes satisfagan su necesidad? Ahora, cuando se selecciona un recurso sin ese tipo de documentación, ese proceso se interrumpe, se vuelve difícil para los reguladores realmente ganar confianza en la decisión de las empresas de servicios públicos y comprender, determinar si es de interés público permitir que esas inversiones avancen. Y los supuestos de costo, en particular, es un área en la que hemos visto una transparencia limitada continua, como mencionó Chandler. Siguiente, por favor. No, lo tomaré desde aquí. Gracias, Jeremy. Sí, eso pensé. Disculpo. Está bien. Así que ahora mm, organizamos nuestras recomendaciones para pensar en el almacenamiento y los IRPs en 5 temas principales que veremos uno por uno con más detalle. Pero esos 5 temas son un enfoque transparente y estándar para dividir el costo de almacenamiento, la adopción de otros supuestos de modelado, descripciones claras de las metodologías de modelado del almacenamiento, aplicaciones con modelos y métodos mejorados para capturar con mayor precisión el valor del almacenamiento, utilizando el almacenamiento distribuido como un recurso seleccionable de integración de los beneficios del sistema de distribución del almacenamiento. Y para supuestos consistentes y transparentes, lo que queremos decir con esto es que nos gustaría que las empresas utilicen un enfoque estándar y transparente en las plantillas de informes para documentar el costo de almacenamiento de energía, las adopciones y otros supuestos de modelados en su IRPs. Eso es para muchas cosas diferentes. Hemos visto esto que no siempre está claro cuáles son esos supuestos de costos, qué tipo de servicio de red están incluidos, qué tipo de tecnologías de almacenamiento están incluidas y así. Todas estas cosas ayudan a informar la decisión de las empresas de servicios públicos sobre qué tipo de almacenamiento se incluye y tener ese conocimiento de cuáles son esas fuentes y cómo adoptaron esas fuentes para su propio IRP es realmente útil en términos de realizar un IRP y comprender lo que están haciendo. Para nuestra segunda recomendación de definir una metodología de modelado, lo que queremos decir aquí es algo similar a nuestro interés en ver entradas y suposiciones transparentes y claras, es comprender muy claramente cómo se usa el almacenamiento dentro de un modelo. Entonces, dentro del modelo de expansión de capacidad y costos de producción, cómo se distribuye el almacenamiento y en qué tipo de servicios de red participa y cuáles son esos beneficios
Y luego en el lado del almacenamiento distribuido o el lado del pronóstico de carga, comprender cómo es el almacenamiento distribuido y el almacenamiento ubicado en el cliente, cómo se ven esos modelos de adopción, cómo se utilizan esos modelos de adopción para crear los pronósticos de carga. Y se distribuye el almacenamiento, cómo suponen que lo están usando los clientes. Y este es el tipo de cosas que nos ayudan a comprender cómo está aplicándose el almacenamiento y también comprender en términos de esos modelos de planificación de recursos, el almacenamiento se compara en igualdad de condiciones con los recursos tradicionales. Y para esos modelos y métodos, nuestra tercera recomendación es buscar modelos y métodos mejorados. Hemos hablado un poco sobre esto, como el uso de herramientas adicionales u otros módulos para el modelado de sistemas por debajo de la hora, la adaptación de nuevos servicios de la red de almacenamiento, el cálculo de estudios de capacidad de carga efectiva de manera que sean dinámicos y tengan en cuenta los diferentes cambios y al resto de los recursos dentro de un determinado modelo y también aplicándolo a otros modelos de adecuación de recursos. Y el motivo es que estas herramientas pueden aumentar los beneficios del almacenamiento o pueden capturar con mayor precisión los beneficios de almacenamiento para que podamos comprender las formas en que brindan los servicios adicionales a la red, asegurándonos de que entendemos dónde están sus limitaciones y dónde está su utilidad. Ah, y capturar con mayor precisión la forma en que se comporta el almacenamiento dentro de un conjunto de recursos. Para nuestra cuarta recomendación, estamos interesados en que el almacenamiento distribuido se utilice como un recurso seleccionable. Por lo tanto, muchas de estas empresas de servicios públicos que analizamos usan almacenamiento distribuido en sus pronósticos de carga, pero en nuestra revisión del IRP solo vimos que Portland General Electric usaba almacenamiento distribuido dentro de sus modelos de expansión de capacidad. Y por lo tanto, nos gustaría ver este almacenamiento ubicado en el cliente, incluido de manera muy explícita como una entrada para el modelo de IRP, donde es parte de este modelo de expansión de capacidad y similar a otros recursos, pueden participar en servicios de la red y pueden proporcionar ciencias económicas. Y la razón de esto es que ciertamente hay mucha adopción por parte de los clientes de las energías renovables en general, incluido el almacenamiento. Y a medida que tengas esa mayor adaptación, puedes tener un impacto significativo en la forma en que las empresas de servicios públicos están planificando su futuro y pueden tener un impacto significativo en la economía potencial y en última instancia puede reducir el costo del sistema si uh, los sistemas de almacenamiento distribuidos se utilizan para servicios de red y si las empresas pueden crear programas de incentivos o crear otro tipo de diseños geniales que permitan a su base de clientes adoptar el almacenamiento de manera tal que tanto el cliente como la empresa puedan utilizarlo de manera eficaz. Y nuestra recomendación final es la integración de los beneficios del sistema de distribución. Así que además de ver el almacenamiento distribuido dentro de estos modelos de extensión de capacidad, también nos interesa que las empresas de servicios públicos comiencen a integrar los beneficios reales del sistema de distribución y cómo el almacenamiento está actuando en el sistema de distribución y brindando beneficios a ese nivel. Y por lo tanto, las empresas deben poder evaluar múltiples opciones de cartela, de su cartera de recursos de manera organizada a través de la distribución y transmisión y generación o la distribución y el sistema de transmisión de manera que ambos puedan interactuar entre sí de una manera que realmente puedan capturar completamente el valor del almacenamiento. El almacenamiento se puede utilizar para evitar pérdidas del sistema de distribución cuando son más altas, lo que también puede resultar en una reducción de pérdidas del sistema de transmisión. Y eso es algo que se está pasando por alto actualmente en las prácticas de modelado. Así que la integración mejorada de almacenamiento distribuido requiere capacidades analíticas mejoradas en la planificación del sistema de distribución que se pueden incorporar en el análisis de ambos sistemas. Por ejemplo, realizar un análisis de la capacidad de alojamiento, un análisis de energía para tener en cuenta las pérdidas marginales del sistema de distribución, identificar los alimentadores con un valor de ubicación potencial y agregar la capacidad de almacenamiento y calcular el costo evitado en todo el sistema de la expansión de la capacidad de distribución diferida. Y en términos del futuro de las carteras del IRP y de almacenamiento y servicios públicos, las
presentaciones del IRP ocurren en intervalos regulares, comúnmente de 2 a 3 años, y los ciclos de presentación futuros brindan nuevas oportunidades para agregar almacenamiento a medida que maduran e influyen estas nuevas suposiciones y metodologías en el proceso de IRPs. Y así ya hemos visto que las empresas están identificando actividades a corto plazo y han comenzado a implementar programas y mejorar el modelo, como Jeremy también lo mencionó. Así que algunas de las cosas que vimos fueron servicios públicos que incluían más programas de almacenamiento en el lado de la demanda, usando sus pronósticos de carga futura, haciendo cálculos más dinámicos de la capacidad de carga efectiva, explorando también cómo se puede hacer el almacenamiento ubicado en el cliente, se utiliza de manera que se pueda distribuir y contribuir tanto al modelado de adecuación de recursos como a otros beneficios de almacenamiento. Y también estamos viendo que las empresas están comenzando a pensar en analizar el valor de la ubicación del almacenamiento distribuido. Todas estas son cosas que vemos como formas en que las empresas están mejorando y las vemos como una especie de formas en que las empresas están cumpliendo estas mejores prácticas y estas recomendaciones que vimos hoy. Entonces, esta última diapositiva son solo algunas preguntas que les brindamos como forma en las que pueden plantear estas preguntas a sus empresas de servicios públicos y comenzar a hacer preguntas sobre cómo los IRPs están modelando el almacenamiento para ustedes. A poner algunos recursos, así que gracias por tomarse el tiempo. Excelente, gracias, Chandler y Jeremy. Estuvo muy bien, pero claro, desde las preguntas que tenemos, todavía les queda tiempo. Si ustedes quieren agregar después a la lista, esta pregunta es una respuesta rápida, creo. Los sistemas de almacenamiento siempre son asumidos en los modelos para ser cargados y